Comenzamos con las entrevistas y ya ven en sus casas que llevamos mascarilla. ¿Por qué? Eso quiere decir que tenemos más de un invitado. Tenemos con nosotros a Javier Cobos, secretario en este caso de la Cofradía de San Pedro, y también a Antolín Cebrecos, autor de este maravilloso libro. Vamos a hablar un poquito en profundidad. Antolín, ¿este libro de qué trata? ¿Qué es lo que encierra este libro? Ese libro encierra la historia de la cofradía, desde sus inicios inciertos, porque no hay documentación que nos indique claramente cuándo se fundó, pues hasta nuestros días. Ahí entran no solamente la historia, sino también su patrimonio, sus funciones, en fin, una serie de cosas que yo creo que resultará atractivo para el lector. ¿Cuándo es la primera vez que se tiene alguna idea del inicio de la cofradía, los primeros datos? Bueno, pues la tradición siempre ha dicho que es de época medieval. Ajá. Pero claro, la época medieval duró 5 siglos. Claro. Hay que concretar algo más. Pero al no tener documentación, yo me he inclinado más por darle a sus inicios en las épocas en que todas las cofradías de este tipo se formaron. Sí que es verdad que las de San Pedro, la advocación de San Pedro, fue de las primeras que hubo en todo el mundo, porque se construyeron de todo, monasterios, iglesias. Pero aquí en Aranda, que éramos un núcleo muy pequeñito alrededor de San Juan, yo no creo. Y por lo menos hasta el siglo III, XIII o XIV no se formó juntamente con las demás cofradías que también las cofradías de gloria se formaban entonces. ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿Cómo surge esta idea de publicar este libro que tengo aquí en mis manos? Pues fue de la forma más insospechada. Se ríe, veo que Javier se ríe. Sí. Contadme la historia. Porque ellos me pidieron que transcribiera sus libros. Tienen unos libros muy interesantes. Hay uno de 1616, que es de las ordenanzas, que es, ya digo, muy interesante y muy valioso para la cofradía. Y luego tiene otros que, claro, la letra que se escribía entonces no es como ahora, entonces cuesta mucho leerla. Y me dijeron, oye, ¿por qué en tus ratos libres no nos lo vas transcribiendo? Bueno, yo hice un poco el remolón pero al final accedí. ¿Y qué pasó? Pues que me lié. A medida que iba adentrándome en todos los aspectos de los libros de la cofradía, empecé a ver cosillas muy interesantes. Hombre, pues esto hay que darlo a saber. En principio pensé hacer exclusivamente una historia para él, para Javier y los 4 digamos, del Cabildo. Pero se fue complicando, cada vez es como un gusano que se te mete y te va royendo y al final terminas como hemos terminado, haciendo el libro. Sí que es verdad, y debo de repetirlo siempre, que el fundamental para la edición de este libro ha sido Javier, Eso lo diré siempre. Él ha sido el bastión donde yo me he basado para poder terminarlo. Javier, en esos primeros libros que nos cuenta Antolín que le diste, ¿tú veías potencial para poder publicar algo o realmente sí que es cierto que era solamente una cosa para la cofradía? Bueno, en principio, como él ha dicho, la cuestión era un tema así un poco doméstico. Lo que queríamos también saber era lo que decían esos libros, ¿no? Porque, como él bien ha comentado, pues efectivamente el tipo de letra que se utilizaba hace siglos, pues para nosotros ahora mismo es ininteligible. Y luego además el léxico utilizado también pues cuesta el conocer al final lo que dicen todos esos documentos. Y sí que es cierto que en un principio la idea que surgió fue traducirlo entre comillas y saber lo que teníamos entre manos, conocer un poco la historia. Pero Antolín, que es muy modesto, no ha dicho que él es también autor de otro libro sobre la historia de otra cofradía, la Cofradía del Santo Entierro, en la que estamos los dos, a la que pertenecemos los dos. Y claro, yo cuando vi el trabajo tan formidable que había hecho con toda la historia del Santo Entierro, pues evidentemente
le insistí mucho pues para que nos echase una mano con los libros de San Pedro. Y como él ha dicho, pues bueno, pues esto al final es un gusanito que se le ha ido metiendo y bueno, pues de lo que era traducir eso se ha convertido en esta historia creo que son 200 y pico páginas, muy bien editado, muy ilustrado, un libro muy bonito y sobre todo muy trabajado, porque yo no sé cuánto tiempo has estado al final con todo esto, pero han sido unos años. Llevamos por lo menos 4 años, ¿eh? 4 años de trabajo. Sí, desde que empecé a la transcripción, últimamente ya pues más dedicado al libro. 4 años, sí. Es que tienes que visitar archivos, Claro. Que si el diocesano, que si el histórico, en fin, consultar por ahí, y eso que no quieras lleva tiempo. Tengo yo curiosidad en esas transcripciones, en esos textos de los que estamos hablando, ¿alguna cosa llamativa que se encontró? Sí, hay bastantes cosas. Adelántanos alguna. Sí. Hombre, es interesante lo de la pureza de sangre. Ajá. Ese es bastante interesante porque yo de todos los libros que he leído aquí de las cofradías de Aranda, no viene en ninguno Sí. la demostración, la pureza de sangre para poder entrar en la cofradía. Anda, qué Eso llamativo. sí, es una de las cosas, y casi lo han tenido hasta 1750, han tenido esa ordenanza obligatoria. Había que acreditar que tenías descendientes, Sí, que no ascendientes eran- en este Que caso. sí, que procedías de una familia, bueno, no tenía por qué ser noble, pero sí una familia cristiana de pura cepa, como decimos aquí pura en cepa. Aranda. Ajá. Había que demostrarlo para poder ser. El hecho bueno, pues de la lectura del libro también te da un poco la medida de la importancia que tenían las cofradías hace unos siglos, ¿no? De la importancia y del poder en muchos casos que tenían dentro de lo que era, pues digámoslo así, la villa de Aranda, ¿no? Y bueno, yo creo que la lectura es interesante también por eso, porque es un pedazo de la historia de Aranda que se ha rescatado, porque si no, pues estaría metido en un baúl y sin saber lo que tenemos. Y bueno, pues porque vamos a pensar que igual esto sirve también de ejemplo y otros pedazos de historia, bien de cofradías o de otros sitios, puedan salir también a la luz, ¿no? Porque a mí me daba pena que todos esos libros tan bonitos a la vista, pero con un contenido creo que muy interesante, pues no se le pudiese dar a la luz ese contenido. Antolín, está ya a la venta este libro, ¿no? Sí, está ya a la venta, ya está en las librerías. Ajá. Y esperemos que se venda bien, porque uno de los motivos también de la venta es un poquito de dinero que salga de ahí para poder atender las obras. Ajá. Ya sabes que se hundió el Sí. Porsche. Sí. Y bueno, pues hay que ayudar, tenemos que ayudar todos un poco. O sea que una parte de lo que se recaude de esta venta va a poder Eso ir es, en sí. esa Es un en esa tanto por línea. ciento pequeño, pero bueno, algo ayudará. Desde luego. Estoy viendo que está en Librería Gutiérrez, en Librería Cesario Esteban, en Librería León, en Todo Libro, en Siglo de Oro y también en Gráficas de la Ribera, ¿no? Sí. Exactamente. Y ya está disponible, ya la puede ir la Sí, gente sí, a ya comprarlo. está. Desde esta semana pasada ya está a la venta. Estoy viendo también que vais a hacer una presentación, pero más adelante, ¿no? Bueno, el otro día estuve en contacto con la coordinadora de cultura, con Julia Miranda, y bueno, tienen paralizado todo el tema de la cesión del salón de actos de la Casa de Cultura. Sí que nos gustaría hacer una presentación, porque yo creo que bueno, Antolín se lo merece y estaría muy bien que nos explicase un poco, pues también, pues el proceso que él ha seguido y demás. Y bueno, pues porque así me lo ha transmitido gente que ha comprado el libro, que le va a comprar y que les gustaría pues también tener una dedicatoria
del autor en claro, este caso. del propio ¿no? Antolín. Sí, sí. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Me parece que es una iniciativa súper interesante para poder, como decías, Javier, recabar esos cachitos de la historia que se quedan perdidos, que Aranda tiene mucho. Antolín, ha sido un placer. Sí, si me permites Javier, nada más decir una cosita. El libro ha salido a la venta en un precio de 20 euros, que es súper ajustado, o sea, prácticamente es poco más de lo que cuesta, como ha dicho Antolín. Pues bueno, lo poco que se va a ganar en el libro pues va a ir destinado al mantenimiento de y el arreglo de la ermita. Que la historia no tiene precio, pero si encima ayudamos a reconstruir nuestro patrimonio, ¿no? Al final, que sea de la cofradía, lo podemos disfrutar todos. Es muy interesante. Muchísimas gracias por estar esta noche. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Nosotros ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero volvemos enseguida, no se vayan.